El otro día estaba leyendo un artículo sobre las pinturas de Van Gogh y cómo algunos de sus colores se han perdido o se han modificado a través del tiempo. En este cuadro las flores eran originalmente violetas y ahora parecen azules. Quizás también los verdes han perdido algo de su amarillo. Si modificamos digitalmente la imagen, podemos visualizar cómo quizás era el cuadro originalmente. La sensación es muy diferente. Lo mismo con esta otra pintura. Las flores eran originalmente de un rosa pálido que se ha decolorado, y quizás también los verdes eran un poco más amarillos. Es un cuadro totalmente diferente. En este caso estamos hablando de un color muy fugaz, el carmín de cochinilla, que produce unos rosas y unos violetas muy bellos y muy intensos, pero que desaparece completamente en unos cuantos años. Podemos organizar los pigmentos en tres grupos: los fugaces, los permanentes y, digamos, los eternos. Hoy en día muy pocos fabricantes continúan utilizando pigmentos fugaces para elaborar pinturas. Sin embargo, aún podemos encontrar algunos colores como la laca garanza genuina, el carmín alizarina genuino, el magenta de litol rubina o el naranja pirazolone. Muchos de estos pigmentos fugaces han sido reemplazados hoy en día por colores más permanentes. Así podemos encontrar una laca garanza permanente, carmín alizarina permanente, magenta quinacridona y naranja pirrolo. Sinceramente yo no encuentro una razón de peso para no sustituir estos pigmentos fugaces por otros más permanentes. Sí, el color es ligeramente diferente, pero que estos pigmentos pierdan su color tan rápidamente sí me parece algo que hay que tomar en cuenta. Los fabricantes emplean principalmente pigmentos permanentes para la elaboración de pinturas. Estos pigmentos son permanentes para uso artístico, lo que quiere decir que van a durar sin alteración durante cientos de años. El mismo fabricante garantiza que estos colores no se van a modificar en los próximos 100 años y quizás permanezcan sin alteraciones por un tiempo mayor. Entre los colores permanentes están los cadmios, el azul ultramar, el verde y azul ftalo, los quinacridona, los pigmentos azo, hansa, pirrolo, entre otros. Podemos emplear estos colores con toda confianza. Quizás puedan llegar a modificarse ligeramente con el paso de muchísimos años o al estar expuestos a condiciones extremas de clima. Por ejemplo, aquí podemos ver las pruebas que un fabricante, en este caso la marca de acrílicos Golden, hizo de dos pigmentos diferentes. Estos colores fueron probados al exterior en Florida, es decir, con sol y lluvia extremos. En el primer caso tenemos el rojo pirrolo. Podemos ver primero el color directo del tubo y después mezclado con un poco de blanco. Podemos ver que el color directo se modificó casi nada. En cambio, al estar combinado con blanco, digamos donde la concentración del color es menor, sí se perdió ligeramente. En el caso de la segunda muestra vemos cómo el amarillo directo del tubo perdió un poco de intensidad y se oscureció ligeramente. En cambio, al combinarlo con blanco, desapareció completamente. Les repito, estos colores fueron expuestos durante 3 años a condiciones extremas de clima. En condiciones comunes, estos pigmentos son bastante permanentes y podemos utilizarlos con toda confianza. Sin embargo, hay una categoría de resistencia aún mayor. Se trata de pigmentos muy estables, que ni la luz del sol ni el clima los modificará con el tiempo. Estos colores son tan estables que se acabará la humanidad y el color seguirá ahí. Por eso les llamé eternos. Vamos a reconocer muchos de estos colores en cuadros antiguos, no porque los pintores de la antigüedad no utilizaran otros pigmentos, sino porque quizás esos colores se han desvanecido y los que permanecen son estos. Entre los colores más estables tenemos, por supuesto, el blanco titanio, los negros marfil, bujía, negro de Marte, gris de paine, gris de Davy, gris carbón. Por supuesto, los colores tierra, el ocre amarillo, el siena natural, siena tostada, ocre rojo, terra rosa, rojo inglés, rojo indio, sombra tostada, sombra natural. También tenemos algunos colores intensos: el amarillo limón de níquel, el violeta de manganeso, azul cobalto, violeta cobalto, turquesa cobalto, azul cerúleo cobalto, verde cobalto, verdes como el óxido de cromo, la tierra verde y el viridián genuino. En caso del viridián se trata del óxido de cromo hidratado y no de la imitación verde viridián que es fabricado con verde ftalo. Esta paleta de pigmentos estables es bastante amplia. Quizás únicamente nos faltará un rojo vivo, pero es una paleta muy completa. Ya será cuestión de cada artista decidir qué tanto le importa que sus colores sufran o no modificaciones a lo largo del tiempo.
Algunos pintores aceptan que no todo es para siempre, que los objetos se transforman con el paso del tiempo. Muchas de las pinturas que nosotros vemos en los museos originalmente no tenían esos colores, pero también hay otras que se ven hoy en día como el pintor las concibió hace cientos de años. A mí me resulta muy interesante la idea de trabajar a propósito con colores fugaces, es decir, que el cuadro vaya transformándose y vaya revelando con el tiempo una imagen totalmente diferente. Será una sorpresa para los herederos de estos cuadros, que dirán, mi abuela decía que esta pintura de girasoles le gustaba mucho, pero yo veo ahora ahí un pingüino. En fin, las posibilidades son ilimitadas.